Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio número 3, que dice: a Carlitos le gustan las sandías y los plátanos y no consume ningún otro tipo de bien. Y la representación de las sandías es XS y la representación de los plátanos es XP. Carlitos también nos dice que tiene dos formas de poder seleccionar las canastas que él prefiere. ¿Ya? Su primer método de cálculo o de determinar sus canastas óptimas es por XP es igual a 100 partido XS. Dice que también en otras ocasiones utiliza otra combinación, la cual sería XP es igual a 150 partido XS. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Que en las siguientes 4 aseveraciones tenemos que saber identificar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas bajo la información que ya nos dio el enunciado, es decir, con las formas con las que Carlitos elige sus cestas óptimas de consumo. ¿Ya? Entonces vamos a anotar en la pizarra los dos métodos los cuales utiliza Carlitos. Entonces vamos a ver el método número 1, que sería XP es igual a 100 partido XS. Y el método número 2 es XP es igual a 150 partido XS. Ya, entonces vamos a ir trabajando con estas dos formulitas para cada una de las combinaciones existentes. Entonces nos dicen la A, que la canasta 30,5 es indiferente a la canasta 10,15. Ya, y nos faltó colocar la forma en lo que se ordenaba. Los datos se están organizando de la siguiente forma: XS, XP. Ya, esa es la forma de la cual se organiza. O sea, esto nos representa el consumo de sandía y esto de plátano. Este es sandía, esta de plátano. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar cada una de estas combinaciones a estas dos formulitas. ¿Ya? Si cuadra en la primera, por ejemplo, vamos a ver si cumple ambas canastas se cumplen bajo la misma condición. Si no pasa, es falso. Y si pasa, es verdadero. Bueno, quizás no se entendió mucho en ese momento, pero vamos a ir haciendo. Probemos con la formulita número 1. Nos dice que XP es igual a 100 partido XS. Aquí, ¿cuánto es nuestro XP? Nuestro XP es 5. Es igual a 100 partido XS, 30. Y entonces aquí simplificamos y nos podemos dar cuenta que 5 no es igual a 10 partido 3. Es decir, esta canasta no pasa por esta formulita. Es decir, este punto no está en esta restricción, perdón, en esta curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces ya podemos eliminar este punto de esta curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces ahora lo que nos queda hacer es probar con la segunda fórmula, porque aquí nos dice que es indiferente. ¿Ya? O sea, ambas tienen que pasar por la misma curva de indiferencia, por la curva de indiferencia 1 o por la curva de indiferencia 2. Ya sabemos que el punto 30,5 ya no pasa por la curva de indiferencia 1. ¿Por qué? Porque no cumple la igualdad. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la número 2 y vamos a ver si es verdadero o falso. Entonces aquí vamos a separar. Vamos a probar con la fórmula número 2. ¿Y qué nos dice la fórmula número 2? XP es igual a 150 partido XS. Vamos a utilizar el mismo punto. ¿Y qué nos dice el mismo punto? Que XP es 5. Va a ser igual a 150 partido en 30. Entonces aquí sí se nos cumple la igualdad. De que 5 sí es igual a 5. Ya, entonces ya sabemos que este primer punto pasa por esta restricción. ¿Sí?
ya sabemos una primera parte. Entonces ahora tenemos que ver si este segundo punto también pasa o no por esta curva. Si se cumple la igualdad para este punto, quiere decir que ambas curvas pasan por la misma curva de indiferencia. Es decir, ambas nos reportan el mismo nivel de utilidad. Y por ende, ambas son indiferentes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver eso. Si el segundo punto cumple o no la condición. Entonces vamos a anotar nuevamente acá el 2. Porque vamos a probar ahora el segundo punto con la fórmula número 2. Y lo mismo, xp es igual a 150 partido xs. Entonces sería 15 va a ser igual a 150 partido xs, que es 10. Y entonces acá también podemos apreciar que la igualdad se cumple, ya que 15 efectivamente es igual a 15. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ambas curvas pasan por la misma, ambos puntos pasan por la misma curva de indiferencia, que sería la número 2. ¿Ya? Entonces es correcto afirmar que el punto 30,5 es indiferente al punto 10.15, considerando la ecuación número 2, que sería donde xp es igual a 150 partido xs. Ya que nos dimos cuenta que con el método, con la curva de indiferencia número 1, no cumplimos la igualdad. Ya que por ejemplo en el primer punto ya no nos dio, ya no pasa por ahí. Entonces ya sabemos que la respuesta no va a estar en esa ecuación, sino que la respuesta va a estar acá. Entonces sabemos que la A es verdadera, ya que ambas son indiferentes bajo la restricción de presupuesto, ¿verdad? Bajo la curva de indiferencia número 2. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la B. Ya, bueno, ahora que nos dice la B nos da el punto 20.5, 20,5, ¿verdad? Y nos dice que es preferible al punto 10.10,10. Entonces vamos a utilizar el mismo método que hicimos antes y vamos a ir probando cada punto por cada una de las funciones de utilidad que representan a una curva de indiferencia. Entonces partamos con la ecuación número 1. Recordemos que esta es sandía, plata. Sandía, plata. Entonces partamos. xp es igual a 100 partido xs. Entonces 5 es igual a 100 partido xs, que sería 20. Entonces aquí partimos bien, ya que se nos cumple la primera igualdad. O sea que sabemos que el punto 20,5 pasa por la primera curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver si este punto pasa o no por esta curva de indiferencia, y así vamos a saber si es preferible o no. Si en el caso de que esta curva de indiferencia pase, si este punto pasa por esta curva de indiferencia, sabríamos que estos dos puntos no son preferibles. Uno no es preferible a otro, ¿ya? Sino que ambos reportarían el mismo nivel de utilidad y por ende serían indiferentes, ¿ya? Entonces probemos, ya que la 1 nos cuadró acá, probemos con la 1 acá. Entonces xp es igual a 100 partido xs. Entonces 10 es igual a 100 partido 10. ¿Y qué pasó? Lo que les contaba. 10 es igual a 10, es decir, el segundo punto también pasa por la restricción, con la curva de indiferencia número 1, ¿ya? Entonces ambas pasan por la misma curva de indiferencia, y como ya les había contado, cuando ambos puntos pasan por la misma curva de indiferencia, ambos reportan el mismo nivel de utilidad.
¿ya? Es decir, ambos son indiferentes a la persona. La persona es igual de feliz consumiendo 20 sandías y 5 plátanos que consumiendo 10 sandías y 10 plátanos. ¿Ya? Esta persona es feliz en ambas situaciones. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos decir al respecto, que este enunciado es falso, ya que el punto 20,5 no es preferible al punto 10,10, sino que ambos puntos son indiferentes. Ambos reportan el mismo nivel de utilidad y se encuentran en la misma curva de indiferencia, ¿ya? La cual está dada por la primera función de utilidad, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería la C. Bueno, ahora vamos a pasar a la C de la pregunta número 3, y la cual nos da el siguiente punto. 24,4 nos dice que es preferible, lo siento, es preferible al punto 11,9. 11,9. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los casos anteriores. Vamos a usar la ecuación 1 y después la ecuación 2 y vamos a ver por cuál de las dos curvas de indiferencia pasan los puntos. Entonces partamos con la primera. Recordemos que este es sandía, plátano, sandía, plátano. Entonces vamos a hacer la primera, que sería XS 24 es igual a 100 partido, voy a ver el 1 porque estamos usando la ecuación 1, partido 4, ay no, perdón, es al revés. XP es igual a 4 y el XS sería 24. Y entonces podemos apreciar que esto no va a dar 4, de hecho. Entonces, saben que 4 es distinto a 50 partido 12. ¿Ya? Entonces ya sabemos que este punto no pasa por la ecuación 1. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar este mismo punto, pero en la ecuación número 2. Entonces, XP que es 4 va a ser igual a 150 partido por 24. Y esto ya sabemos que tampoco nos va a dar 4. Así que sabemos que 4 es distinto a 150 partido 24. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Que el primer punto no pasa ni por la ecuación 1 ni por la ecuación 2. ¿Ya? Entonces ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? Ahora solamente tomar la conclusión, ya que estamos diciendo que la primera canasta es preferible a la segunda. Pero ¿cuál es el problema aquí? Es que la canasta 1 no es preferible bajo ninguno de los dos casos con los que toma decisión Carlitos. ¿Ya? Es decir, este punto en ningún momento va a ser una opción para Carlitos. Carlitos prefiere 1000 veces otras combinaciones. Por ejemplo, consumir un poquito más de... Si consumiera una sandía más, Carlitos preferiría ese punto. ¿Ya? O quitarle, por ejemplo, quitarle plátanos y quitarle sandías también podría ser óptimo para él, para que cuadrara acá. Pero en este caso no sucede, ¿ya? Por ejemplo, acá si hubiese consumido una sandía más, ahí sí hubiese cuadrado nuestra ecuación. Pero no es así, ¿ya? Este punto no pasa ni por la ecuación 1 ni por la ecuación 2. ¿Ya? Por ende, este punto no es preferible bajo ninguna situación para Carlitos. ¿Ya? Entonces decir que el punto 1 es preferible al punto 2 es falso, ya que Carlitos no prefiere el punto 1 ni lo va a preferir en ningún momento. ¿Ya? Entonces la respuesta a la C es falsa, ya que el punto 1 no pasa por ninguna de las dos curvas de indiferencia o funciones de utilidad. ¿Ya? Por ende, sería falso. Carlitos no va a preferir este punto bajo ninguna de las dos situaciones con las que él toma
decisiones de consumo. Bueno, ahora vamos a pasar al último ejercicio de esta pregunta, y el que sería el D. Entonces el D nos va a dar una combinación de bienes de 11,14, y esto es indiferente al punto 249. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, lo mismo que hemos ido haciendo con las preguntas anteriores, vamos a usar la primera para ver si estos dos pasan por la misma ecuación, ya que son indiferentes, y si no, probamos con la segunda, y si los dos pasan por la misma, sería correcto. Si no pasa por ninguna, diríamos que es incorrecto. Partamos por la ecuación número 1. Entonces xp, bueno, lo vemos de nuevo acá, sandía, plátano, sandía, plátano. Entonces xp es igual a 100 partido xs. Entonces 14 es igual a 100 partido xs, que es 11. Ya podemos observar que esto no se va a cumplir la ecuación, ya que esto no es lo mismo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que este punto no pasa por la función de utilidad 1 y no pertenece a la curva de indiferencia 1. Entonces ahora vamos a pasar directamente a la ecuación número 2. Y tenemos que xp es igual a 150 partido xs. xp sería 14 es igual a 150 partido 11. Y acá podemos observar que tampoco se va a cumplir la ecuación, ya que 14 no es igual a 150 partido 11. Ya no es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo y este punto no pasa por ninguna de las dos curvas de indiferencia, podemos decir que esto es falso. Ya que este planteamiento radicaba en que el punto 1 es indiferente al punto 2. O sea, que el punto 1 va a pasar por la misma curva de indiferencia que el punto 2. O sea, ambos puntos le reportarían el mismo nivel de utilidad. ¿Ya? Pero nosotros fuimos probando las dos funciones de utilidad que tiene Carlitos, que sería la ecuación 1 y la ecuación 2, para ver a cuál de las dos ecuaciones pasaba o pertenecía esta combinación. Bueno, cada una de las combinaciones en realidad. ¿Ya? Entonces partimos con la ecuación número 1 y llegamos a que la ecuación no se cumplía. Es decir, este punto no pertenece a esa ecuación. ¿Ya? Después hicimos lo mismo para la ecuación número 2 y llegamos al mismo resultado, que este punto no pertenece a un punto de esta ecuación. O sea, quiere decir que Carlitos nunca va a preferir a este punto. ¿Ya? Este punto no está dentro de sus preferencias. Ya es una combinación de las cuales Carlito no va a preferir, es decir, no es óptimo para él. Él va a preferir una canasta que esté adecuada a esta función o a esta función de acá, ya que son las dos situaciones con las que él toma decisiones y él elige las cantidades que va a consumir de cada uno de los dos bienes. Ya en este caso no podemos afirmar que estas dos canastas son indiferentes, ya que ninguna, la primera por ejemplo no pasa por ninguna de las dos funciones, es decir, Carlitos no la prefiere, Carlitos nunca va a consumir de esta. Ya puede que la segunda cuadre o no, según yo por lo que veo no va a cuadrar igual, pero ya está falso por el primer punto. El primer punto no es preferible por Carlitos. Entonces no podemos decir que es indiferente entre esta o esta, ya que el primero ya no es parte de ninguna de las dos funciones. ¿Ya? Entonces, volviendo, haciendo una síntesis de este ejercicio, esto es más que nada se trataba de poder identificar cuáles puntos pertenecen o no pertenecen a una de respectivas funciones de utilidad. ¿Ya? Entonces ahora ya aprendimos que todos los puntos que pasan por esta función o esta otra función, en este caso, van a dar un nivel óptimo de utilidad. ¿Ya? Es preferido por una persona, en este caso sería Carlitos. Carlitos elegía todas sus combinaciones de bienes bajo esta ecuación
o bajo esta ecuación. Cualquier combinación que cumpliera con la ecuación era preferible por Carlitos, ¿ya? Ya que le daba un nivel de utilidad y ese, por ejemplo, como en el ejercicio 1, en el A, nos dio que era indiferente, era verdadero, ¿cierto? Y si no me equivoco, ambas eran con la ecuación número 2. ¿Ya? Entonces sabemos que Carlitos era indiferente para el caso de la A, era indiferente entre las dos canastas bajo esta ecuación, ¿ya? Así que bajo esta función de utilidad, para la A, Carlitos sí elegía, o sea, sí cualquiera de las dos canastas era indiferente para él, ya que ambos le reportaban el mismo nivel de utilidad. Pero para los casos siguientes fuimos viendo que no se cumplían. Por ejemplo, y ahora aquí terminamos con el D, el cual ninguna de este punto, el primero, no pasaba por ninguna de las dos ecuaciones. O sea, no pertenecía a ninguna de las dos curvas de indiferencia que nos daba el ejercicio. Ya, así que este punto no sería factible y por ende no podríamos decir que un punto no factible es indiferente a otro punto que tampoco va a ser factible. ¿Ya? Entonces, Carlitos no es indiferente en ninguno de los dos casos, ya que Carlitos no prefiere ninguna de las dos canastas en realidad. ¿Ya? Prefiere cualquier cosa a eso. ¿Ya? Bueno, si tienen alguna duda, chicos, me lo comentan abajo nomás. Estaré atento a sus comentarios. Pero esto era más que nada teórico, más que nada más práctico, practicando algunos conceptos. Pero bueno, ese sería este ejercicio. Ya ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio.